en esta noche. Y pues bueno, vamos a iniciar en este momento, mis queridos hermanos, la conexión y la programación a través de las plataformas, de las diferentes redes sociales en las cuales nos están siguiendo nuestros hermanos a nivel de, se puede decir, de Latinoamérica y otros países que también nos acompañan a través de la distancia. Pues bueno, querida Flor, sería bueno recordarles a nuestros hermanos de iglesia y a todos los que nos quieran seguir, ¿cómo nos pueden encontrar y en qué plataformas lo pueden hacer? Así es, pueden encontrarnos en YouTube y también en Facebook como Acción Misionera Camarero. Sí, Acción Misionera Camarero, ahí pueden encontrarnos, ahí estamos subiendo los sermones de todos estos días, de todas estas noches. Ahí lo pueden encontrar y también pueden compartirlo para que más personas que no pueden estar presentes puedan también ser parte y puedan estar al tanto también y conocer y aprender junto con nosotros. Y aprovechamos también que les mandamos un saludo a las personas que se conectan, que ven esta programación una vez que son subidas. Son iglesias de Brasil que están presentes, de Estados Unidos, también tenemos de Montevideo, Uruguay, y bueno, también de Argentina tenemos presentes, así que les mandamos un saludo a cada uno de ellos y gracias por estar conectados en las programaciones. Y ahora sí, Jeffer, si puedes anunciarnos el tema que se va a estar tocando esta noche. Claro que sí. El tema que vamos a tocar en esta noche se titula En medio de las crisis, todas en común. Mira, hermoso tema. En medio de las crisis, todas las cosas en común. Ese es el texto clave y por lo menos el título de esta noche que vamos a estar tocando. Y pues bueno, yo quiero invitar a nuestro hermano, director de Acción Misionera, que nos ponga en camino hacia el cielo, conectar nuestra mente, nuestro corazón con una oración para iniciar. Oremos. Bendito Padre Celestial, cuán grato, Señor, el poder venir a adorar y glorificar tu nombre, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, convocando tu Divino Espíritu Santo, Señor, y que sea derramado por cada uno de los que estamos aquí y aquellos que están escuchando, Señor, en las diferentes redes. Amado Padre, nada hacemos por alabanza nuestra, sino para ti, Señor. Sea la honra y la alabanza para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y sin más preámbulos, tengo el honor de agradecer y de presentarles una vez más a nuestro predicador de esta noche y de esta semana, Víctor de Viase. Pastor, muchísimas gracias. Un honor estar acá a su lado. Gracias Jefferson, gracias Flor, gracias por estar aquí con nosotros y le voy a agradecer a mi hermano. Mirko es mi hermanito menor. Él es más lindo que yo, por eso que ustedes no lo relacionan conmigo. Así que para mí es una alegría poder trabajar juntos. Trabajamos allá en Barros Blancos, trabajamos juntos también en una campaña para gloria y honra del Señor. Así que hoy nuevamente nos volvemos a encontrar otra vez aquí en Libertador San Martín. Y bueno, es una alegría para mí que él con su familia, con su esposa Adriana y los hijos, están todos involucrados aquí. Ahí está Ángel, allí en los comandos de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con videos. Así que están involucrados 100% en la obra del Señor en la iglesia. Mis queridos hermanos, qué alegría volverlos a encontrar. Está frío, pero aquí están los valientes del Señor. Y seguramente hay actividades y cosas que a veces nos hacen que se hace difícil venir. Todos estamos corriendo un poquito, pero por la gracia del Señor, aquí ustedes cada noche han estado viniendo a sentarse a los pies de Jesús para poder aprender de su palabra. Y ojalá que el tema de esta noche también pueda ser de bendición, como lo ha sido para mí. Es un tema interesante. Tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de este tema, porque por allí puede ser malinterpretado o sacado fuera de contexto. Y no quisiéramos en esta noche que este tema del que vamos a hablar en esta noche sea sacado fuera de contexto, que se pueda analizar, estudiar y se pueda, por así decirlo en forma metafórica, masticar
¿verdad? Dentro del contexto que la palabra del Señor está. No quisiera que después digan, el pastor de Viace ya dijo que hay que venderlo todo. No estamos diciendo. Solamente estamos mirando cómo era el espíritu, el ADN de la iglesia cristiana apostólica. Y cuando miramos eso, no solamente miramos que descendió con poder el Espíritu Santo, no solamente miramos que Pedro en una sola predicación convirtió 3.000 personas allí, ¿verdad? Y no solamente que, como veíamos ayer, que Felipe fue guiado por los ángeles y por el Espíritu Santo para llegar hasta el eunuco y que fuera convertido por la gracia del Señor. Y así tantas cosas que sucedían en esa iglesia, pero tenemos que mirarlas porque es nuestro espejo en el cual debemos mirarnos. Por supuesto, nuestro ejemplo siempre es Cristo. Pero la iglesia cristiana y los apóstoles nos mostraron cómo se vivía el evangelio. No el evangelio de la teoría. El mundo en la época de Cristo estaba harto de la teoría. Los fariseos y todos los doctores de la ley eran tremendamente poderosos en cuanto al saber humano. Se sabían todo, pero sabían la teoría del evangelio, pero estaban lejos de lo que era la práctica del evangelio. Y el Señor Jesús no quiere teóricos, quiere prácticos en el evangelio. Y ahorita dice, bueno, pastor, pero Pablo era sí, era un erudito, pero era un práctico en el evangelio. No era solo teoría, no era solo teología. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. Tenemos que revolucionar este mundo, no por nuestra teoría y por lo mucho que sabemos que eso es importante, no lo estoy diciendo, hay que estudiar las Sagradas Escrituras y qué bueno que aquí Jefferson cada noche regala tesoros del deseo de toda la gente para que los estudiemos, para que los analicemos, para que los incorporemos en nuestra vida práctica, no en la teoría solamente. Tiene que bajar a la práctica. Y tiene que haber transformación en nosotros. Por eso que tenemos que mirar a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica. Porque el evangelio no solamente era algo, no era un tesoro solamente que se mantenía allí en un lugar inaccesible para algunos, que solamente algunos podían alcanzarlo. Era para todos. Porque eran vivencia. Vivían el evangelio de Cristo, vivían las palabras de Cristo, vivían los pensamientos de Cristo, porque habían tenido un modelo al cual no podían decir nosotros no lo sabemos. Cristo Jesús había sido el modelo, porque cuando anduvo en esta tierra, dice Jesús, Él no tuvo que cabeza, ¿dónde? Reclinarse ni lugar, era un desposeído. Un desposeído, podríamos decir hoy. Pero sin embargo, cuán poderosas eran sus predicaciones. Cuán poderosas eran sus maravillas, sus enseñanzas. Y ahí tenemos que nosotros ir al génesis de la iglesia primitiva. El gran problema, mis queridos hermanos, es que nos hemos separado tanto del modelo de la iglesia apostólica, que hoy hemos perdido un poco el rumbo, hemos perdido un poco la identidad, el ADN y la razón de por qué estamos aquí. Yo en esta noche quiero ir al capítulo 4. Vamos a analizar, vamos a leer un poquito. El capítulo 4 desde el versículo 32. Quizás use algún texto más como referencia, pero va a ser solo por referencia seguramente. Si hay tiempo lo leeremos. Así que vamos allí y nos vamos a concentrar en el capítulo 4, versículo de Hechos, el capítulo 4, versículo 32 en adelante hasta el 37. Y allí dice,
la multitud de los que habían creído era de un corazón. Mire qué interesante esto. Ya está para hacer un sermón acá. La multitud. No eran 3 o 4. En aquella época los cristianos, esa iglesia perseguida, esa iglesia desposeída, esa iglesia pobre, porque no era una iglesia poderosa. Esa iglesia que había comenzado con los apóstoles y que después eran 120 personas, después eran 500, después eran 3.500 y después eran 8.000. Impresionante cómo crecía, porque cuando desciende el poder de lo alto, la iglesia no se detiene. Tiene una inercia, tiene una dinámica que la hace poderosa. Sí, la dinámica del discipulado. Tengo un sermón, si algún día lo vamos a compartir. Y la dinámica del discipulado, yo la veo allí. ¿Se acuerdan cuando 2 discípulos encuentran a Jesús y se van con él? No, Juan estaba predicando allá. ¿Se acuerdan? Estaba predicando y bautizando. Y dice que 2 discípulos lo ven, 2 discípulos de Juan. Perdón que no especifiqué, eran discípulos de Juan. Y entonces van con él. ¿Se acuerdan que le preguntan, ¿dónde mora? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Y van con Jesús. Y después de esta experiencia, ¿qué hacen ellos? ¿Se quedan con ese mensaje? ¿Se lo guardan para ellos? Dice que van a buscar ¿a quién? A un personaje que se llama Natanael. Y así es el Evangelio. Le dicen, ¿sabes qué, Natanael? Queremos presentarte a alguien que hemos conocido. Hemos conocido al Mesías. ¿El Mesías? Dice. Sí, Jesús de Nazaret. Dice. La dinámica del Evangelio es increíble. La dinámica del Evangelio es así. Como decíamos días anteriores, cuando nosotros hemos visto y hemos oído y hemos experimentado la gracia de Cristo, y nos hemos aferrado ahí, lo hemos aceptado como el Salvador personal y el poder de lo alto desciende sobre nosotros, siempre tenemos algo que decir de Cristo. Ya sea con palabras, ya sea enseñando o ya sea como lo vamos a analizar en esta noche. Ayudando. La iglesia nunca está inactiva. La iglesia nunca está sin obras. La iglesia nunca está sin planes. La iglesia nunca está diciendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? La iglesia primitiva de aquella época, de los apóstoles, siempre estaba en una dinámica poderosa para alcanzar a los que no conocían todavía el mensaje de salvación. Dice, la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Imagínense, yo cuando digo multitud, no creo que no eran ni 10 ni 20, ni 50. Ni 100, dice multitud. Y dice que eran de un corazón y de qué? Y de un alma. Eso me habla de unidad. Algo indivisible. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Interesante. ¿Qué es lo que provoca el amor de Cristo? Cuando el amor de Cristo y el poder de lo alto se llena nuestro corazón, quedamos despojados del egoísmo, de la mezquindad. Y antes que pensábamos solo en nosotros, nos creíamos el ombligo del mundo, ahora nuestra visión cambia. Cambia nuestra visión. Comenzamos a pensar en los demás.
Comenzamos a ver la necesidad de los demás, que antes quizás las veíamos, pero no nos importaba, o quizás, diríamos, alguien lo va a ayudar, o nos encogíamos de hombros. Ahora no, nos sentimos comprometidos. Estamos impelidos en ir, en ayudar. Buscaremos la forma si no tenemos los recursos. Siempre me acuerdo que en las iglesias donde yo estuve, sea fueran pequeñas, medianas o más o menos grandes, siempre les decía, hermanos, siempre en la iglesia tiene que haber un fondo para pobres. Siempre. Porque la iglesia tiene que tener los ojos puestos en los hermanos que a veces pierden trabajo o que pierden el trabajo por enfermedad, tienen hijos que atender. Y a la iglesia el Señor le ha dado la sagrada misión ¿de qué? De velar por los más débiles. ¿Se acuerdan con Judas? Cuando vino María Magdalena a ungirlo y se molestó Judas, fue uno que dijo, cero, esto podría verse ya como buen matemático, ¿no? Dijo, esto se podría vender por 300 denarios, ¿verdad? Y ayudar a los pobres. ¿Dónde estaban puestos los ojos de Judas? Mañana vamos a analizar un poquito eso. ¿Dónde estaban puestos los ojos de Judas? No estaban puestos los ojos porque el mismo Evangelio dice que Judas, ¿qué hacía con la bolsa? Sustraía egoístamente y no le importaban los pobres. Por eso que Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Dejen a esta mujer que haga lo que está haciendo, por favor. Porque a los pobres, si les preocupan los pobres, los tendréis siempre con vosotros. El Señor ha puesto a los pobres para que la iglesia tenga la sensibilidad espiritual, social, de atenderlos. Es su responsabilidad. Por eso que el apóstol Pablo decía, hagan bien a todos, pero primeramente dice, comiencen ¿con quiénes? ¿Con los de afuera? Con los de adentro. Empiecen primero con los de adentro. Y la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo tiene que estar pendiente, pensando siempre cómo están las ovejitas del redil. Están alimentadas, están abrigadas. Tienen para beber, no tienen para beber. La iglesia de Cristo tiene que tener una sensibilidad importante. No le deleguemos toda la responsabilidad al departamento de Dorcas, porque aquí está hablando de toda la iglesia. Toda la iglesia sentía, toda la iglesia vibraba, toda la iglesia sufría cuando veía a un hermano que lo perdía todo. Vaya que si en aquella época no lo perdían todo. No es solamente responsabilidad del pastor o del anciano o de Dorcas o de los diáconos o las diaconisas o de algún departamento por ahí o de algún hermano que por ahí quiera ayudar. Es responsabilidad de toda la iglesia. Me recuerdo que en Rocha éramos poquitos hermanos. También sin trabajo. Dijimos, bueno, no teníamos fondo. Y comenzábamos, los que podíamos los sábados, traíamos algún alimento perecedero. Y entonces pusimos una canasta. Poníamos una canasta y uno traía un arroz, el otro traía aceite, azúcar. Y allí iba, y la canastita cada sábado iba aumentando. Y cuando la canastita era ya suficientemente grande, entonces se sorteaba y se decía, bueno, hoy esta canasta va para la familia tal. Hoy esta canasta, y así vamos rotando. Y era de bendición tras bendición. Y el Señor daba más bendiciones. Y me decían, pastor, y es como que uno al dar recibe más. Porque es así la dinámica. Cuando uno se desprende de corazón, no hacerlo porque los demás me vean, sino porque sale de un corazón sincero, el Señor también retribuye.
¿Se acuerdan de la viudita aquella que dejó las 2 blanquitas? Todos venían y echaban sus grandes ofrendas. ¿Quién se fue en ese día bendecida? Esa mujer, esa viuda que lo entregó todo, sus 2 blancas, 2 moneditas casi sin valor. Y ella se fue bendecida por el Señor. Hay bendición personal y hay bendición también en la iglesia, cuando la iglesia está con sus ojos puestos a los necesitados. Y aquí dice que todos tenían las cosas en común. Y cuando había necesidades, si había que vender una casa, se vendía una casa. Y se ponía a los pies de los discípulos, para que fuera repartida en forma equitativa para los hermanos que estaban desamparados y angustiados, sin trabajo, sin alimentos y muchas veces sin familia. Sí, aquí dice que eran todos un solo corazón. Y aquí dice que el códice, dice el comentario bíblico adventista, que el códice de Beza del siglo VI después de Cristo, dice que traduce esta frase, un solo, un corazón y un alma, como que no había entre ellos diferencias alguna. Para que la iglesia pueda tener la sensibilidad, tiene que haber unidad plena y completa entre los hermanos. Tiene que haber comunión. Tiene que haber una unidad indivisible, más allá de que pensamos distinto y que somos diferentes. Y a veces somos algunos de Uruguay, otros de Argentina, otros de Colombia y otros de Venezuela y otros de Brasil, pero todos dirigidos por un mismo espíritu, por el Espíritu, nosotros llegamos a la armonía y a la unidad de pensamiento para direccionar la iglesia hacia donde el Señor desea que direccionemos la iglesia. Me tocaba dirigir muchas veces en Estados Unidos juntas donde tenía hermanos salvadoreños, colombianos, venezolanos, peruanos, guatemaltecos, panameños. Y claro, ya una misma problemática la veían cada uno de acuerdo a su cultura. Y a veces era difícil, pero el Espíritu Santo acomodaba las cosas y llegábamos siempre a un buen entendimiento. Sí, siempre la iglesia tiene que tener sus ojos puestos, su sensibilidad en los menos pudientes, en los necesitados. Porque a veces en esa familia también hay niños o hay ancianos que la iglesia debe estar velando por eso. Y la iglesia tiene fuerzas de acción para poder hacer esa tarea. Dice que la palabra corazón y alma debería entenderse aquí como la totalidad del carácter, sin sutilezas. Para el pensamiento hebreo, cuando decían un alma y un corazón, estaban diciendo un carácter simétrico, sin divisiones. Una persona íntegra que estaba dispuesto a dar el servicio que el Señor le pedía. También esa frase puede también interpretarse como un pensamiento completo. Un pensamiento completo, donde todos están de acuerdo. Qué difícil que es estar unánime, ¿no? Donde hay 2 personas ya hay diferencia de pensamiento, ¿sí o no? Hay un dicho que dice, se precisa otro perro para que se peleen, ¿no? Y a veces los seres humanos, no digo que somos como los perritos, pero por ahí, porque a veces una misma situación la estamos viendo diferentes modalidades o ángulos. Y me alegra que esto de un solo alma y un solo cuerpo, ¿verdad? Y una sola voluntad, habla de algo completo, porque esto no habla de que era solamente que Pedro, Juan o Bernabé o algunos de los apóstoles
hacía eso y los demás dirían, bueno, eso es un asunto de Pedro, ¿no? O de Bernabé. Acá decía que toda la iglesia, como un solo cuerpo, estaban de acuerdo. Porque donde está el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, hay acuerdos, hay armonía. La disensión nunca viene de parte del Espíritu Santo. Las divisiones, las confrontaciones. Porque cuando hay diferencias, pensamientos, diferencias, posiciones, el Espíritu Santo armoniza. Pero cuando el Espíritu Santo no armoniza, mis queridos hermanos, entonces hay otro espíritu que está queriendo primar en la iglesia. Y aquí en el capítulo 4, versículo 32, dice que estaban todos con un mismo sentimiento, con el mismo espíritu, eran un solo corazón y una sola alma, compartiendo, sensibles ante la necesidad de aquellos que lo perdían todo, de las viudas que quedaban viudas porque morían sus esposos. Entonces aquellos que tenían más, compartían, alimentaban y ayudaban al perniquebrado, al que estaba desvalido. Y creo que esto es algo muy importante que la iglesia debe ver y debe destacarse. No, pastor, pero la iglesia no hace las cosas, no es salvación por obra. No es salvación por obra, es un mandato. La iglesia debe estar atenta a la necesidad de las personas. Porque era parte de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, apostólica. Esta era una experiencia real. Y porque Jesús también se los decía cuando estaba caminando con los apóstoles, que debían estar atentos a los que estaban necesitados. Cada uno de estos cristianos sentía que sus posesiones le pertenecían a Dios. ¡Barbaridad! Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros pensamos que la casa pertenece a Dios? ¿Cuántos pensamos que el auto, aquellos que lo tienen, le pertenece a Dios? ¿Cuántos creemos que el sueldo que nosotros recibimos le pertenece a Dios? O lo que tengamos, o lo que recibamos. ¿Cuánto creemos que le pertenece a Dios? La iglesia apostólica, mis queridos hermanos, todo lo que tenía, sea mucho o poco, creían que le pertenecía a Dios. Por eso que su corazón era tan grande, tan magnánimo, tan bondadoso. Y por eso que aquí surge un personaje impresionante que después va a ser neurálgico, importante para el apóstol Pablo, que lo va a guiar en su camino como el apóstol de los gentiles. Después se van a separar. Aparece Bernabé, padre de consolación. ¿Cómo era que le decían? Hijo de consolación, perdón. Hijo de consolación. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría que el Señor, cuando nos hable, nos diga hijo de consolación? O que la comunidad aquí en Libertador San Martín comience a hablar de los hermanos de Camarero, de la iglesia de Camarero, como que son hijos de consolación. Y mis queridos hermanos, para que Bernabé recibiera ese sobrenombre, era porque realmente tenía un sentimiento maravilloso de ayudar al que necesitaba. Mis queridos hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender? Pero no es porque son nuevas estas enseñanzas. Ya hace más de 2000 años que están. Pero en este avanzar, el cristianismo se ha ido alejando del modelo, de la iglesia modelo, de esa iglesia que en medio de la crisis
todavía tenía un corazón fabuloso para poder pensar en el que necesitaba más. ¿Y saben qué? La iglesia cristiana apostólica no era rica. No era una iglesia poderosa que podía decir tenía todos los recursos. No tenía los recursos. No tenían dónde congregarse. Se congregaban en hogares y cuando pudieron, hasta donde pudieron, se reunían en el templo. Pero después, cuando comenzaron a recrudecer las persecuciones, y lamentablemente Saulo y después Pablo tuvo mucho que ver con eso, tuvieron que comenzar a dejar de ir al templo. Porque los fariseos empezaron a dar cuenta que mientras estaban juntos, ¿qué pasaba? Más judíos iban aceptando a Jesús como su Salvador personal. Más judíos iban renunciando a la fe judía y abrazaban la fe cristiana. Y el enemigo no nos va a dejar tranquilos, mis queridos hermanos. Sépanlo esto, que cuando la iglesia de Camarero, cuando los cristianos, cuando los adventistas del séptimo día comiencen a vivir, a vibrar, a sentir la necesidad del necesitado como Cristo nos ha enseñado y lo comenzamos a practicar tal cual como Él lo practicó, van a venir las persecuciones. A veces estamos esperando que las persecuciones van a venir por, como ya les he dicho, por leyes, por el poder opresor. No, mis queridos hermanos, comencemos a vivir el Evangelio de Cristo en toda su pureza, en toda su realidad, con toda su práctica, y no en la teoría, y van a ver cómo las persecuciones se van a levantar. Solitas se van a levantar. Porque el enemigo, cuando vea que aquí Camarero va a comenzar a suceder una revolución y va a temblar Camarero y va a temblar Libertador San Martín y va a temblar Entre Ríos porque acá algo está pasando, el enemigo no se va a quedar quieto. Como no se quedaba quieto con la iglesia cristiana, ¿usted pensaba que el enemigo se quedaba quieto? No, los encarcelaba, los mataba, los apedreaba, los descuartizaban, pero ellos seguían y seguían y seguían y seguían. Ese es el espíritu que tendremos que tener, mis queridos hermanos, que tenemos que aprender, que tenemos que tomarlo y asimilarlo, incorporarlo a nuestra fe, para que entonces podamos ser un sermón vivo, con la vivencia, no solamente de las palabras para afuera, con la vivencia y la generosidad, la dadivosidad y el estar mirando a aquel que necesita, es una parte importante de la identidad de la iglesia. Una vez alguien me dijo, pastor, la iglesia no es una entidad de beneficencia, así que no tenemos por qué estar tanto pendiente de los que necesitan. Hay otras entidades que lo pueden hacer. Me quedé muy triste por esa afirmación. Es verdad, quizás no somos una entidad de beneficencia, pero tenemos un ministerio. Si no, fíjense allí, en las primeras tareas que se le dio a los diáconos, ¿cuál fue? Atender las necesidades de las viudas, tanto judías como también gentiles. Ahora encontramos, y allí en el capítulo 2, también desde el versículo 45, 46, también la misma experiencia. Y es interesante porque acá en el capítulo 4, ¿por qué? Siempre me pregunto por qué se llega a esa experiencia como llegaron los apóstoles. Pero si usted lee allí los versículos anteriores, desde el versículo, porque estaban orando desde el versículo 23 del capítulo 4 hasta el 31, dice que los apóstoles estaban clamando, orando.
Y dice que después que terminaron de orar, ¿qué pasó? Nuevamente, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Tembló de vuelta el aposento alto. Descendió el Espíritu Santo otra vez. Y cuando el Espíritu Santo toca realmente el corazón, mis queridos hermanos, suceden las cosas que están relatadas del versículo 32 en adelante. Pero cuando el Espíritu Santo no toca nuestro corazón, mis queridos hermanos, el egoísmo y la mezquindad priman. Y somos primero yo, segundo yo, tercero yo, y bueno, el prójimo veremos en qué lugar lo vamos a poner. Y cuidado cuando la iglesia, mis queridos hermanos, mira para el costado frente a la necesidad de las personas. Cuidado, porque esa es parte de la misión, porque eso también es parte del evangelio. Eso también tiene que ver con evangelismo. Si no hay mejor manera de predicar a Cristo es ayudando precisamente al que necesita. No, pastor, pero hay que enseñarles a pescar, no darle pescado, pastor. ¿No han escuchado eso? Menos mal que la iglesia apostólica, en aquella época, en momentos tan cruciales, tan difíciles, tan oscuros, tan sufrientes, no pensaba así como nosotros pensamos hoy. Veía la necesidad y la suplía. Y si había que dar más de lo que podían dar, lo daban. Y dice que lo daban con regocijo, con alegría, no como que les dolía. Una vez un hermano me decía, pastor, dígale a los hermanos, porque estábamos un poquito bajos con las ofrendas, diga a los hermanos que den hasta que les duela. No, hermano, no. No tiene que ser, porque el Señor a nadie le saca nada para que le duela. No recibe nada que alguien le esté sufriendo. Porque al Señor, siempre cuando traemos una ofrenda, la traemos con regocijo. Cuando traemos nuestros diezmos a la casa del Señor, lo traemos con regocijo. Nos pensamos a preguntarnos, ¿y qué van a hacer con este dinero? Y no, yo no lo doy porque la verdad no confío en el tesorero, no confío en la iglesia. Cuidado con esas posturas. Mis queridos hermanos, cuando yo doy una ofrenda o doy una ofrenda o los diezmos, digo, Señor, yo ya cumplí la gloria sea para ti. Ahora la responsabilidad del tesorero y de la iglesia. Ellos tendrán que responder por este dinero que usted da. Pero no deje de ser dadivoso, porque cada ofrenda que usted reniega, hay personas que podrían ser beneficiadas con el alcance del evangelio. O pueden ser ayudadas porque están con necesidades básicas y que depende la iglesia de nuestras ofrendas para que podamos nosotros dar, ayudar. Mis queridos hermanos, usted dé con corazón alegre, no con desconfianza, porque cada persona tendrá que dar razón de lo que hace. Así como los que no dan, como el que da, el que la recibe, tendrá que dar razón de sí, cómo administró los tesoros del Señor. Y yo no quisiera estar en ese lugar, de ser tesorero o de ser administrador, porque el Señor nos pedirá cuenta de cómo administramos y cómo estamos atendiendo a las diferentes necesidades de la iglesia. Qué lindo que esta iglesia, la iglesia poderosa, la iglesia con el poder de lo alto, el poder que había caído por segunda vez, el Espíritu Santo con poder, no tenía esos pensamientos mezquinos y egoístas. Lo daban todo para el Señor, porque entendían que todo era de Él. Mis queridos hermanos, cuando la iglesia y cuando nosotros que somos la iglesia entendamos que todo lo que tenemos es para Él y es de Él y viene por Él, por la gracia de Él, por la gracia maravillosa y la misericordia de Él,
entonces nuestros ojos mirarán distinto. Empezarán a mirar como Jesús y comenzarán a actuar como Jesús actuaba. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que el Espíritu Santo nos ayude a sacar, a quitar el egoísmo que hay en nosotros. Ese egoísmo que se filtró allá, ¿se acuerdan? Allá hace mucho tiempo con nuestros primeros padres, en el Edén, capítulo 3 de Génesis. Y ahí las raíces de amargura, la tristeza, la muerte, el egoísmo, la autosuficiencia, la mezquindad, todo comenzó a entrar. Por eso es que nos estamos transitando, yendo hacia la Canaán celestial, porque hay una promesa allí en Apocalipsis 22 que dice que todo eso va a desaparecer. El Señor va a restaurar todas las cosas. Y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni angustia, ni llanto, nada, ni necesitados, porque el Señor será nuestro sustentador. Pero para eso tenemos que nosotros practicar aquí en esta tierra y entender cuál es la función y el objetivo de la iglesia. Porque evangelismo no solamente es traer y dar estudios bíblicos, también evangelismo es atender a aquellos que menos tienen. Como yo les decía, con esta iglesia pequeñita que teníamos cada sábado, traíamos nuestro fideíto, nuestro arroz. Una vez nos trajeron unos fardos de ropa y empezamos nosotros ¿se acuerdan con los famosos fardos de Ofasa? Y saben que trajimos personas a los pies de Cristo, porque nosotros pensábamos en familias que no eran de la iglesia, pero que eran amigas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y allí también les llevábamos ropa. Y también de la comida, cuando veíamos que había alguna familia que no era de la iglesia, allí íbamos nosotros. ¿Verdad? Una iglesia pequeñita, no éramos más de 10. Pero allí estaba ese grupo, con la sensibilidad a flor de piel, al igual que la iglesia apostólica. Mis queridos hermanos, quizás es hora de que nuestra iglesia comience a ser cabeza y no cola en esto. Y yo sé que todos ayudamos, pero qué lindo es que ya no sea que el hermano fulano de tal ayuda, no, que sea la iglesia de Camarero, de Libertador San Martín, ayuda al pobre. Y que todas las iglesias, y que ya no sean esfuerzos individuales, sino que sea la iglesia, que haya un fondo para pobres y que los pobres puedan ser atendidos. Porque así lo sentía la iglesia de Cristo en el primer siglo, allí con los apóstoles. No se olvidaba, no solamente se preocupaba por ganar almas y traer personas a Cristo, sino que también atendía a los que estaban necesitados. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, a que esta experiencia también pueda ser una experiencia poderosa para nosotros. Y vamos a ver que el poder del Espíritu Santo va a descender cuando nosotros como iglesia tengamos esa sensibilidad, tengamos ese alcance de estar velando por aquel, por el cuitado, por el que está angustiado, por aquel que quizás ha perdido el trabajo en estos tiempos difíciles, porque el dinero no alcanza, porque hay niños, porque hay enfermos, porque el enemigo nos encadena muchas veces a circunstancias terribles para que nosotros no podamos crecer en nuestra experiencia, en nuestra relación con Cristo. Y aquellos que no tienen necesidades físicas o materiales y lo tienen todo, teóricamente, todo, también el enemigo los encadena para que con egoísmo y mezquindad retengan y miren para el costado cuando haya una necesidad en la iglesia o de alguien. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos hermanos? Para que el Señor nos dé ese espíritu, para que el Señor nos dé esa sensibilidad. Porque saben,
Como decías desde el capítulo 3 de Génesis allá, el egoísmo se ganó en nuestro corazón y está tan metido en nosotros. Era algo extraño, pero ahora ya está tan metido en nuestro ADN, por así hablarlo, que solamente el poder de Jesucristo, el poder de la sangre de Cristo puede quitar ese egoísmo para que podamos mirar con los ojos de Jesús y actuar como Jesús actuaba. ¿Les parece que nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie, mis queridos hermanos, en esta noche. Y vamos a orar. Con humildad de corazón, vamos a ponernos en las manos del Señor. Bondadoso y cariñoso Padre que estás en los cielos, cuánto tenemos que aprender, Señor. Perdónanos, Señor, si por allí, en el recodo del camino de esta vida, estamos descuidando algunos deberes, Señor. Es por eso que estamos estudiando, analizando, Señor, con espíritu de oración y deseos de aprender, el espejo que tú dejaste con nuestros primeros cristianos, allá en la época apostólica, una iglesia pobre, débil, endeble, pero que era poderosa, Señor, en ti, y que era sensible a las necesidades de sus hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad. Ayúdanos a compartir. Ayúdanos a tener un mismo espíritu, un mismo corazón, una misma alma. De estar todos unánimes en este sentimiento precioso de no desatender al cuitado, de no desatender al menesteroso, de no estar pensando si lo merece o no, sino que tú lo has puesto allí para que nosotros, como iglesia, lo atendamos y les hablemos de la mejor manera, en forma práctica, de lo que significa el amor de Cristo. Y para que esas personas, Señor, sean tocadas por los actos de bondad de la iglesia, puedan tener el deseo de venir a conocer a ese Jesús que nosotros decimos conocer. Acá están mis hermanos, mis hermanas, jóvenes. Todos necesitamos de la bondad de Jesús, Señor. Quita el egoísmo, quita la mezquindad, quita, Señor, todo aquello que no sea del Espíritu Santo y que afea nuestro carácter. Queremos representarte de la mejor manera, así como te representaban ellos, Señor, aquellos valientes de la fe de la época de los apóstoles. Queremos con humildad, Señor, hacer la obra que tú nos pongas en nuestro corazón. Señor, si hubiera aquí en la iglesia gente con necesidad, permite que la iglesia con amor pueda estar allí, rodeándolos con sus brazos. Y si hubiera personas aquí en la villa que aunque no pertenezcan a nuestra iglesia, estén pasando necesidad, ojalá que nosotros también, como iglesia, podamos estar atentos para ayudar. Bendice a los líderes de la iglesia, Señor. Bendice a cada hermano. Dale salud, dale trabajo, dale bendición. Y por sobre todas las cosas, que piensen que todo lo que nosotros tenemos y lo que los hermanos tienen es por tu gracia y por tu misericordia. Y que todo te pertenece a ti. Y que por lo tanto debemos glorificar tu nombre usándolo sabiamente. Que tu paz y tu bendición queden aquí, Señor, y nos acompañen. Ahora nos despedimos de este lugar, pero mañana ya estaremos otra vez. Pero que tu paz y tu bendición nos acompañen a nuestros hogares, y que todos los hogares que aquí representamos sean benditos, y todas las personas que nos están viendo de diferentes lugares de este mundo, Señor, también, Señor, puedan ser bendecidas con tu presencia y con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.